Gracias por acompañarme en la lectura del Evangelio de Mateo y su comentario. Este es el número 29 y estaremos leyendo en el capítulo 13 a partir del versículo 24 en adelante. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Que Dios bendiga su palabra. La parábola del trigo y la cizaña tiene como propósito comparar el reino de Dios, o que nosotros entendamos cómo funciona el reino de Dios. Y recuerde que el reino de Dios es la iglesia, porque las cosas que se aplican aquí son únicamente en este mundo material.
en un mundo espiritual o en un reino espiritual ya donde hemos sido librados de este mundo material, estas enseñanzas no pueden ser aplicadas porque no pueden funcionar. Así que nos dice la parábola del trigo y la cizaña que el hombre que salió a sembrar representa a Jesús. Y hoy en día Jesús sale a predicar a través de sus siervos, así como lo hizo con Noé en los días de Noé, cuando el apóstol Pedro nos dice que en espíritu predicó a las almas encarceladas en los tiempos de Noé, encarceladas por el pecado, y hablando de los habitantes y moradores de la tierra en los tiempos de Noé. También nos dice la parábola que la buena semilla es la palabra de Dios, que el campo es el mundo. Y necesitamos entender que el campo no es la iglesia, es el mundo. Lo que nos está diciendo es que la buena semilla son los hijos de Dios, los cuales están en medio de los hombres malvados durante su estancia en este mundo. Y nos mantenemos juntos a la maldad hasta el día final, hasta el día en que Jesucristo venga con sus santos ángeles. Es el único instante en que nos daremos cuenta si realmente alguien era bueno o malo. La cizaña tiene como característica que la planta es muy parecida a la del trigo, y la diferencia se presenta cuando la planta de trigo produce su fruto. Ahí es cuando realmente se echa de ver la diferencia. Y esto fue lo que observaron los siervos del dueño del campo, que fue hasta ese momento que se dieron cuenta que la maleza estaban juntas. Y la orden fue no arrancar la cizaña, por cuanto arrancar la cizaña era hacerle daño también al trigo. Hasta que no se cosechara hasta el final, primero el trigo, entonces después se encargarían de recoger la maleza y echarlo al fuego. Así Jesús explica con lujo de detalle el significado de esta parábola. La otra parábola que Jesús narra en esta lectura fue la de la levadura. La levadura es un hongo que al entrar en contacto con la masa la penetra por todo lado y hace que se infle. Ese proceso hace que nosotros tengamos el tipo de pan que comemos por las mañanas o por las tardes. Y ese tipo de proceso, en la escritura se refiere a la influencia. Puede ser una influencia positiva o puede ser una influencia negativa. En este caso está aplicada como una influencia positiva. En los tiempos de Jesús, las mujeres apartaban un trozo de la masa que se iba a usar para hacer el pan y la envolvían en hojas humedecidas y la guardaban en un lugar fresco y seco dentro de la casa. Al día siguiente, cuando iban a hacer pan, tomaban el trozo de masa con levadura que habían guardado la noche anterior y lo revolvían, lo amasaban con el pan del día. Así, cuando la masa estaba leudada, apartaban un poco de masa leudada de la misma forma como habían hecho el día anterior y que lo iban a usar al día siguiente. La enseñanza de esta parábola es que el reino de los cielos iba a crecer, así como la levadura hacía crecer la masa que estaba en contacto con ella.
nosotros, y esta es la enseñanza, nosotros los discípulos, los siervos de Cristo, debemos de influir en todos aquellos que nos rodean y que están alrededor nuestro con cosas buenas, para que ellos también lleguen a ser tocados por Jesucristo y a su vez ir creciendo en número. La escritura nos enseña que nosotros debemos de llevar el evangelio no solamente de palabras, sino también con nuestras vidas, para que los demás sean impactados por nuestra vida. Gracias por acompañarme, que Dios les bendiga, y estaremos nuevamente en poco tiempo con el próximo estudio, lectura y comentario del Evangelio de Mateo.